Síguelo. Ay, Eso lo dijo yo. no, dale, síguelo. Ahí. Ok. Exacto. Eso le va a salir en el examen. El ciclo de refrigeración. Dale, ponle el play. Through which the refrigerant travels under Es el high compresor. pressure. Él está explicando que el refrigerante corre a través del lado de alta. This side starts at the discharge valve of the compressor Es and el lado. includes the condenser, the receiver or storage tank, and the liquid line. Liquid line, línea de líquida, The low condensador. pressure side is that part of the system through which the refrigerant moves under low pressure. El This refrigerante. side starts at the expansion valve, which divides the high and low pressure sides Miren cómo trabaja. and includes the cooling unit or evaporator, Evaporador, cooling the unit, suction line, línea and the social suction valve of the compressor. y válvula The de compressor succión. is essentially a cylinder in which a piston works. This is the course of Mira cómo- refrigerant through a typical compression cycle. En el carro pasa eso también, eso mismo, lo de los carros. The refrigerant, in the form of a gas under low pressure, El refrigerante is en forma drawn de from gas the a baja suction line presión. into the compressor. The gas enters the cylinder through the suction La valve succiona. as the piston moves on its Páralo ahí un downward momento, course. páralo. Ok, cuando él jale ese vapor, eso mismo es lo que está haciendo el pil y el evaporador. El pistón lo está jalando y entonces lo hace el pil. El pistón cuando baja es que hace el pil de refrigerante para que haga el boiling point, punto de ebullición a que está diseñado. Mira Hace este el pitón hacia abajo. Piston moves upward. Cuando The hace pressure and así, temperature of the gas rise. páralo ahí. The El gas, ¿ves cómo se comprime? Cuando el pistón sube, se calienta el gas. Pero sale en estado gaseoso caliente hacia el condensador. Ese Sígueme. pistón hace el trabajo de la válvula de expansión en lo que nosotros No, el pistón lo que hace es trasladando, succionando el gas y enviándolo de nuevo para el condensador. Dale, primo. The gas is compressed and is finally pushed through the discharge valve into the condenser. The refrigerant enters the condenser as a high-pressure gas, and its temperature is higher than that of the air or water cooling the condenser. Ahí lo convierte en líquido. As heat flows from the gas to the cooling agent, the gas condenses, changes to a high-pressure liquid, and passes into the liquid receiver or storage tank. Ese recibe. From the receiver, the high-pressure liquid refrigerant passes through the liquid line on its way to the cooling unit. The high-pressure refrigerant must now be reduced to a low-pressure liquid so that it can evaporate at a low temperature. The refrigerant passes through an expansion valve, which divides the high and low pressure sides and controls the flow of refrigerant into the cooling unit. The refrigerant enters the cooling unit under a reduced pressure caused by the suction stroke of the compressor. It evaporates, absorbing heat from food in the refrigerator and providing what we know as refrigeration. Ahí The refrigerant, now a low-pressure gas, is drawn through the suction line back to the compressor, completing the cycle. otra vez hace ese compresor, lo comprime y vuelve y lo This then is the cycle of changes of the refrigerant as it moves continuously through the compression system. vuelve y lo tira al líquido. Ahí recibe. Gaseoso de río. The absorption system is based on principles developed in a famous experiment conducted by Michael Faraday. He sealed in a bent test tube a compound of silver chloride, a white powder, and dry ammonia gas which had been absorbed by the powder. He heated the end of the tube containing the powder
and at the same time cool the opposite end of the tube with water. Ammonia vapor was released during application of heat and was condensed in the cool end of the tube. When the flame under the powder was extinguished, vapor that had not been liquefied was reabsorbed by the powder, reducing the pressure on the liquid ammonia. The liquid ammonia began to boil, changed back to a vapor, and was reabsorbed by the powder. The end of the tube containing the boiling liquid was intensely cold, the evaporating ammonia having drawn heat from the nearest substance, the test tube itself. The driving force in the absorption system is heat, and a heater and generator take the place of the compressor. The generator contains an absorbent, a liquid or solid. Ok, lo voy a explicar rápido. Esto es un plate de válvula, lo que estoy enseñando. Ponme el compresor, como estaba. El compresor, como empezamos. Esto es un valve plate. Ahí. Este es el pistón. Esto es de unos compresores de 30 caballos que tengo ahí. Entonces así, como un carro, cuando el pistón sube, este plate de válvula a milésima. Pues si usted ve la forma que tiene, O usa dos pitones. el compresor levanta estos flappers. ¿Ves? Hasta ahí llega ese pistón. Entonces el gas sale, este es el lado de alta. El flapper se levanta y el gas se comprime y se calienta. Cuando baja, entra el gas por este otro hueco. Esto es un plate de válvula. ¿Pero cuántos pitones usa el compresor? Ese compresor. Este compresor tiene 6. 6 pitones. O sea, el pistón hace el trabajo de Cuando él baja, Cuando baja, y de comprimirlo cuando sube. Y cuando sube, lo comprime. lo saca por el lado de alta. Lo comprime, ajá. Si quieres, lo puedes pasar por ahí. Ya se los mandé. Ah, ok, perfecto. Es un plate de válvula. Esos son de compresores de 6 cilindros. Pregunta, profesor. Pues el pistón hace de inhalar y exhalar, inhalar y exhalar, inhalar. Y cuando lo exhala, lo comprime para hacerlo a aire caliente. Sí, porque los flappers cuando baja, el flapper de alta cierra. Y se Y hace. el de succión jala el gas. Cuando sube el pistón, cierra el de succión y sella y lo tira por la descarga. Deja que baje el plato. Sí. Correcto, a ver si encuentro un flapper. Dame ver, hombre. A ver si encuentro flapper de alta. Digo, de succión. la presión, entonces Exacto, esto está ahí. constantemente abre y cierra, abre y cierra. Abre y cierra, abre. Esto es un flapper de este compresor. Esto es un compresor 06. Simón. Devuelven los Anillos del flappers. pistón son aulados, carbón, hierro, ¿qué son? ¿Para qué? Aluminio, no puede ser. No, los aros no, no se desinflan. Yo soy mecánico, no puede ser aluminio. No, el pistón es aluminio. El pistón sí, pero yo digo los anillos que Ah, no se lleva. desinfla el material, pero sí, ahí hay. Puede ser normal, no. No lo que O manda tiene es. que ser hule, porque el hule Tienes dos. tiene dos. Pero hule no creo que. Uno de Pero